Ingeniero agrónomo Jorge Barros pertenece y es asesor de CREA Este. Hablamos de la presentación que ha realizado acerca de la coyuntura y cómo esta hoy, de acuerdo a la visión que tienen dentro de los grupos CREA, está afectando precisamente el negocio agropecuario. Bueno, buenas tardes antes que todo. Sí, el tema es el siguiente. La presentación mía tiene que ver con que crisis o la coyuntura actual es una coyuntura de crisis. De crisis porque básicamente nadie sabe qué es lo que va a pasar, entonces hay una gran incertidumbre. Todos estamos afectados por esa incertidumbre y en realidad la incertidumbre forma parte de la coyuntura y no la podemos, no podemos dejar que nos frene y que nos afecte. No podemos hacer nada con respecto a la coyuntura, pero sí podemos trabajar desde las empresas para atacar esa coyuntura y no solamente la coyuntura, sino para que nuestras empresas hagan lo que tienen que hacer, que es generar valor. Jorge, esta coyuntura que están enfrentando y que identifican, ¿la ubican posterior a las PASO o con anterioridad? Sabemos que el campo había tenido una muy buena cosecha, números realmente muy positivos, pero de repente esta situación que lo afecta, ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo lo dije en mi presentación, haciendo una breve reseña de cuál es la situación actual. En cuanto al marco nacional, el dólar venía tranquilo, venían bajando la inflación, se venían bajando también las tasas de interés de a poco y bueno, a partir de las PASO se dio la crisis que todos conocemos y bueno, el tipo de cambio se disparó, hubo una devaluación muy grande, aumentó la inflación y de nuevo las tasas de interés subieron. Sumado a esto, que hasta el 27 de octubre no sabemos cómo va a seguir, quién va a gobernar la Argentina que viene, ni qué medidas va a tomar el próximo gobierno. Se hablan de distintos escenarios, la gente empieza a pensar en que pueden volver las retenciones, en que pueden volver a cerrar las exportaciones, lo cual afectaría a negocios como los negocios que tienen que ver con la carne, que tienen que ver que hoy está exportando, que se está exportando mucho y que está impactando favorablemente y sosteniendo el precio. Lo mismo pasa con los cerdos, las retenciones al maíz y al trigo podrían afectar mucho a los márgenes de estos cereales que ya de por sí hoy no son márgenes muy altos por los bajos precios que tenemos. Dicho esto, a la coyuntura hay que gestionarla evidentemente y ese fue un poco el foco de mi charla hoy. Hay algunas cosas que podemos hacer con respecto a la coyuntura, pero la coyuntura tiene más que ver con los negocios y con el corto plazo. Esto tiene que ver con la campaña que viene y los stocks que podemos tener hoy, qué medidas tomar. Si yo creo que va a haber retenciones, tratar de guardar mi activo, dólares que son esos granos, si pienso que hay retenciones, ver de alguna manera de resguardarlos. Para eso también tenemos que tener en cuenta las relaciones de precios con con insumos y con productos. A lo mejor es el momento de comprar insumos con esos granos que tengo almacenados, o es el momento de transformarlos en carne, o también la posibilidad de, hoy la carne, la vaca está barata en dólares, a lo mejor de comprar vacas puede ser una estrategia. Lo que pasa es que por ahí cambiar de sistema no es algo que podés hacer de hoy para mañana. Entonces, a eso llamo yo gestionar la coyuntura, tocar esas cosas que podemos tocar, a lo mejor vender forward la soja que viene, de la campaña que viene o del maíz que viene, que una vez que ya está hecho el contrato ya no impactaría, no tendrían retenciones. O sea, son
pocas cosas las que podemos hacer, pero algunas cosas podemos hacer. De todas formas, en esto, como vos planteabas, entonces hay estrategias que se pueden seguir, que se pueden manejar a través del grupo y pueden convertirse en salidas convenientes para algo que en una de esas, con una simple exportación, puede llegar a tener un alto costo para lo que es la producción a través de la retención, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, las retenciones podrían tener mucho impacto, digamos, en lo que tiene que ver con los productos que hoy se están exportando. Y ni hablar el cierre de las exportaciones o ni hablar del tipo de cambio. Ahora, más allá de la coyuntura, si la empresa está fuerte, va a pasar la coyuntura. Ahora, las empresas, ¿cómo están? Nosotros hemos pasado crisis del año 83 en adelante. ¿Y cómo están las empresas? Hay empresas que a lo mejor no están creciendo o que tienen un problema recurrente. Y eso tiene que ver con algo que yo llamo más importante que la coyuntura, que la estructura. O sea, esta crisis seguramente la vamos a pasar porque la empresa es algo que trasciende generalmente a las crisis, y la coyuntura es algo que bueno, es de hoy. Pero, ¿cómo vamos a encarar la próxima crisis? ¿Con qué estructura? Entonces, no puede ser que la coyuntura nos saque el 100% del tiempo del pensar. Entonces, también tenemos que estar pensando en las cuestiones que tienen que ver tranqueras adentro, lo que tiene que ver con mi estructura organizacional, lo que tiene que ver con cómo tomo las decisiones, con cómo gestiono mi información para esa toma de decisiones, con si estoy bien posicionado en cuanto a la rentabilidad de mis activos y al portfolio de negocios que maneja mi empresa. Pues yo manejo una empresa y la empresa tiene que generar valor. Y una empresa es más que los negocios, las personas y el activo. Y valor es más que una retribución al capital. Entonces, pensar como empresarios implica pensar en el largo plazo. Pensar solamente como accionistas implica pensar en el corto plazo. Entonces, sumando lo que es que generar valor implica pensar en el largo plazo y que es una obligación de la empresa generar valor y que el empresario es el que maneja la empresa. Entonces, desde ahí, pensar en la empresa y hacer los cambios que haga falta en este momento y dedicarle tiempo a esas cuestiones que son estructurales para que en el futuro las futuras crisis nos encuentren mejor parados que hoy. Esa es un poco la recomendación que hacemos desde el área de empresa de CREA. O sea, hay mucho para trabajar en cuestiones que por ahí las empresas, porque están siempre trabajando atrás de la coyuntura, y un poco es lo que nos pasa como país, estamos dejando de lado. Y eso implica bajar el volumen de la radio, escuchar menos la mala onda que se transmite en general, ponerle foco a lo interno, implica un cambio de mentalidad, del empresario, de no solamente mirar echarle la culpa al marco externo, sino también mirarse para adentro, dejar de pensar que en la Argentina no se puede planificar. En la Argentina se tiene que planificar para que las empresas puedan sobrevivir y puedan crecer, que creo que es lo que toda empresa quiere, ¿no? que sobrevivir, es trascender. Entonces, y pensar que las empresas además tienen un impacto social, generan cultura de trabajo alrededor de ellas. Hay muchas familias, no solamente las familias que trabajan directamente, sino las familias que trabajan, que están alrededor de cada una de las empresas. Entonces, bueno, eso es lo importante, y sobre eso es un poco el mensaje de la respuesta a cómo tenemos que transitar la coyuntura, que es la pregunta que me hicieron al empezar la conversación.